Aleluya. Le voy a pedir que me tenga paciencia, iglesia, pero todo lo hacemos, aleluya, para la honra y gloria de nuestro Señor. Lo voy a invitar que vayamos al libro de Mateo 4 y vamos a estar leyendo del 12 en adelante, aleluya. Amén. Aleluya. El 12 en adelante. Mateo 4, del 12 en adelante, aleluya. Lo vamos a estar leyendo del 12 al 17 para comenzar, aleluya. Lo tenemos, iglesia. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Y la letra dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Oiga lo que dice aquí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como estamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, venimos a tu presencia, Padre Santo, Señor, pidiéndole, bendito Rey de Gloria, que sea usted, Padre Santo de la gloria, hablando a nuestras vidas, oh Cordero Santo de Dios, que mientras mi boca se habla, bendito Dios amado, que mientras mi boca se abra, Padre Santo de la gloria, sea usted, Padre bendito, redarguyendo nuestros corazones, Padre bendito de la gloria, Señor amado, que sea tu nombre exaltado, Padre bendito, sobre todas las cosas, bendito Dios, porque algo sí sabemos, Padre Santo, es que no sabemos nada, Padre bendito, pero tu misericordia es grande, Padre bendito. Le pedimos, oh Dios amado, que sea usted, Padre eterno de la gloria, tomando el control como lo ha hecho, Padre Santo, hasta este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Así, iglesia, con ese gozo, aleluya, le voy a pedir que tomen asiento, aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver, iglesia, lo voy a llevar un poquito a la historia, bendito Dios. Aquí la palabra del Señor nos habla que Jesús fue a este lugar. Y aquí, iglesia, los mienta un nombre que a mí me llamó la atención y empecé a buscar, iglesia, de quién se trataba. Y vamos a estar meditando un momento, aleluya, en esta tribu, la tribu de Zabulón. Como todos sabemos, iglesia, que Israel se le dieron 12 tribus. Y podemos ver, iglesia, que muchas de estas tribus, aleluya, formaron parte en la historia de Israel, pelearon grandes batallas, hicieron grandes cosas, aleluya. Este hombre, esta tribu, es en la que vamos a meditar por un momento. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué queremos meditar aquí? Porque muchas veces nosotros solo hablamos bien de los que hacen bien. Queremos aprender de aquel que le salen todas las cosas perfectamente bien, iglesia. Pero muchas veces es necesario también aprender de aquel que le salen las cosas mal, iglesia, para nosotros no cometer los mismos errores y poder hacerlo mejor, aleluya. Porque solamente, iglesia, no podemos fijarlo en aquel que camina recto supuestamente, pero no sabemos, aleluya, su corazón en dónde está. Esta tribu, iglesia, la vamos a usar como ejemplo para poder ver y llevarlos un poquito a la historia. Porque podemos ver, si usted le pregunta, iglesia, ¿quién es Zabulón? Él era, dice la palabra del Señor, que era el sexto hijo de Jacob y de Lea. De ahí desciende esta tribu, iglesia, cual podemos ver que cuando estas tribus fueron repartidas, por decirlo de esta manera, la Biblia dice que Isaías oró por las 12 tribus y cada una tomó su lugar. A esta tribu de Zabulón dice que le tomó la parte, por decirlo así, donde estaba el agua. Ellos eran quienes controlaban todo aquel flujo de barcos, todo lo que se movía en el mar, ellos estaban en ese lugar. Pero podemos ver, iglesia, que si miramos un poquito más atrás de la historia, podemos ver que esta era una tribu grande. Pero la palabra del Señor dice que era una ciudad que estaba asentada en sombra y de muerte. Como podemos ver, iglesia, como está hoy en día el mundo, que sabemos que está aquí porque existe la gente, pero muchas veces no quiere o no sabe, o aún nosotros no les hemos llevado esa luz que es Cristo Jesús. Aquí podemos ver, iglesia, que dice que el profeta ya había dicho
que a esta ciudad que estaba sentada en este lugar de sombras y de muerte, le iba a llegar aquella gran luz. Y aquí es donde quiero que meditemos por un momento, porque una cosa, iglesia, es una luz, pero aquí la palabra del Señor dice que es una gran luz. Y como todos podemos ver, iglesia, hay una diferencia. Usted me dirá, pero las dos alumbran. Es cierto, las dos alumbran. Pero el problema es, iglesia, que una luz es pequeña. Pero cuando la palabra del Señor dice que es una gran luz, podemos ver, iglesia, que el único que puede llenar esos requisitos para hacer una gran luz así es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él es aquel bendito Dios amado. Él es la luz que resplandece en toda tiniebla. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre fue llevado hasta este lugar con un propósito. ¿Por qué? Porque ya había sido profetizado desde antes que esta tribu iba a estar en este lugar. Así como muchas veces, iglesia, nosotros tal vez el Señor tiene un propósito para usted y para mí y nos lleva a un lugar, pero tal vez no sabemos qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Porque tal vez no sabemos, iglesia, a qué el Señor los lleva. Solamente sabemos que los ha llevado, pero muchas veces los quedamos cuestionando ¿para qué? Aquí podemos ver que esto en el libro, lo voy a invitar que vayamos al libro de Deuteronomio 33:18. Aquí podemos ver, iglesia, cuando Moisés bendice las 12 tribus de Israel y le dice algo a Zabulón. El 18 dice así: dijo a Zabulón, dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Issacar, en tus tiendas, llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificio de justicia, por la cual chuparán las abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Ahí podemos ver, iglesia, que esta tribu fue llevada ahí, y ellos eran los que tenían, por decirlo así, todos los tesoros que había en aquel lugar. Por hablando hoy en día, iglesia, podemos ver que es un puerto. En un puerto no cualquier barco puede llegar, no cualquier barco puede salir. Esta era la acción que estas tribus tenían en aquel momento. Porque estaban ahí con un propósito. ¿Y por cuál es el propósito que tenían ahí, iglesia? En un momentito les voy a decir. Pero les quiero hacer una pregunta, iglesia. Y esta me la van a responder al final. Si tenemos que ponerle un tema a lo de hoy, sería: ¿qué clase de luz eres? Aleluya. Guárdelo ahí en su mente por un momentito, iglesia. Vámonos analizando según la palabra. Y al final, iglesia, cada quien de nosotros podemos sacar una conclusión. ¿Qué luz tenemos? Porque como podemos ver, la palabra del Señor dice en Isaías 9:2 que el pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, resplandeció sobre ellos. Esa es la luz que en usted y en mí resplandeció aquel día, iglesia, que es la luz de la salvación de Cristo Jesús. Pero juntamente con ello, iglesia, los que hay un compromiso a usted y a mí también. Porque cuando hemos sido lavados y comprados a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos un compromiso grande con Él. Que del momento que hemos sido lavados por Él, tenemos que empezar a brillar con su luz. Y allí es donde yo quiero que lo vayamos examinando por un momento, iglesia, con qué clase de luz estamos brillando. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque hay muchas clases de luz. Podemos ver que hoy en día es demasiada clases de luz, iglesia, y tal vez los confunda un poquito, pero aguánteme tantito ahí. ¿Por qué le digo que hay muchas clases de luz? ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces hay luz que sirve para bien y hay luz que sirve para mal. ¿Por qué, iglesia? Porque solamente pongámoslos a pensar en esta cosa. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese llegado a ese lugar donde estaba todo en tinieblas y todo en valle de muertes y en todo esto así, podemos ver, iglesia, que esa ciudad hubiese estado perdida hasta el día de hoy. Pero al llegar la luz de Jesucristo, podemos ver que los que creyeron, pudieron y tuvieron salvación. ¿Por qué? Porque de esa ciudad se levantaron tribus grandes que, pues, si las seguimos en la palabra, podemos ver que pelearon grandes batallas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Lo que me llama la atención es, iglesia, que dice, es cuando el Señor Jesucristo ahí comienza su ministerio, por decirlo en esta manera. Y eso lo podemos ver, iglesia, en Isaías 9:13, donde la palabra dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué podemos ver, iglesia, aquí es donde le venía a decir que tenemos un gran compromiso?
Porque podemos ver que el Señor dice que salió de su pueblo, salió de Nazaret y fue a este lugar, donde podemos ver, iglesia, que llegó a este lugar para hacer una cosa, para comenzar a predicar el reino del evangelio de Dios, para comenzar a predicarles a estos pueblos. ¿Por qué? Porque él mismo les dijo que el reino de los cielos se había acercado. El Señor llegó a este lugar, iglesia, no por casualidad. El Señor llegó a esta ciudad no porque quería llegar, sino porque le era necesario llegar ahí, porque ahí había necesidad. Y eso es, iglesia, lo que tenemos que ver hoy en día nosotros es esto, que Él siendo la luz del mundo, Él siendo el Señor de señores, el Rey de reyes por todas las tierras, aleluya, fue a este lugar. ¿Por qué, iglesia? Porque en este lugar era necesario que esa luz de vida que solamente Cristo Jesús da comenzara a brillar. Ahí es cuando les pregunto yo esto, nosotros hoy en día, ¿qué luz estamos dando? ¿Cómo estamos brillando, iglesia? Porque es fácil, lo que me llamaba la atención es esto, es fácil, iglesia, brillar aquí en el templo porque todos estamos aquí, porque todos hemos creído en el Señor Jesucristo, todos creemos ser salvos, por lo tanto todos aparentamos tal vez muchas veces estar al 100. ¿Por qué? Porque es fácil yo parecerme bien entre medio de todos ustedes. Es fácil yo hablar bien con mi hermano. ¿Por qué? Porque creemos en un mismo Cristo, creemos en un mismo Dios, podemos hablar fácilmente. ¿Por qué le quiero decir con esto? Es fácil brillar aquí entre medio de nosotros mismos. Al Señor Jesucristo le fue necesario salir de Nazaret y llegar a este lugar de Galilea donde estaba todas tinieblas, toda oscuridad. Porque ahí es, iglesia, donde verdaderamente podemos ver como cristianos si es que vamos a brillar o no. Porque brillar donde hay claridad, iglesia, es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. Todo se ve que alumbra. Pero yo le digo una cosa, si usted viene y agarra un fósforo, por decirlo así, y se va a un lugar así como este, lo va a prender ciertamente, usted va a ver que dio luz, pero no sabe cuánta luz dio. Y eso es lo que pasa hoy en día como nosotros como cristianos. Estamos en la iglesia muchas veces aparentando, muchas veces tal vez ser algo que no somos, pero no hay forma como poder distinguirlos, iglesia. ¿Por qué? Porque los congregamos aquí 3 horas, luego los despedimos, cada quien sale con su destino, no sabemos qué más hacer. Esto fue lo que Jesús hizo. Jesús tuvo que salir de donde él estaba y irse a meter a un pueblo, iglesia, que estaba lleno de perdición, de maldad, como está este mundo de hoy, y tuvo que brillar con la luz que solamente él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la luz que brilla, iglesia, toda tiniebla tiene que retroceder. La luz que brilla, iglesia, esa luz que Cristo Jesús hace que toda oscuridad tenga que salir huyendo. ¿Por qué? Porque a él llegar a este lugar, iglesia, tuvo que brillar, y no solamente porque llegó. La palabra del Señor dice que en el momento comenzó a predicarles y comenzó a enseñarles en las mismas sinagogas de ellos mismos. Comenzó a sanar enfermos, comenzó a hacer milagros. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar que lo que él tenía, iglesia, era algo más grande que lo que ellos habían visto. Y eso es lo que les digo yo. ¿Por qué? Porque si vamos a un lugar que sea oscuro, iglesia, tenemos que brillar nosotros con la luz de Cristo Jesús, para que el que no conoce de Cristo, a través de nosotros, él conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen que conocer lo que Cristo ha hecho en nosotros, iglesia. Porque lamentablemente muchas veces damos a qué desear cuando vamos a otros lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros trabajos no damos la luz que tenemos que dar. Si los vamos hoy en día, iglesia, los jóvenes en las escuelas están brillando con la luz que tienen que brillar. Muchas veces quedamos a deber. Nosotros en nuestras familias, cuando nos reunimos con nuestros familiares, lamentablemente muchas veces dejamos a que desear. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros decimos tener la verdad, decimos haber sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, decimos haber sido comprados al precio más grande que existe, pero solamente para nosotros. Y el detalle aquí está, iglesia, que es que tenemos que venir y dejar que los demás vean lo que nosotros tenemos. No para vanagloria de nosotros, iglesia, porque es fácil decir, iglesia, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Pero lo bonito, iglesia, es ver que cuando nuestro Señor Jesucristo llegaba a un lugar, dice que las multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque yo la otra vez prediqué, iglesia, cuando el Señor llegó y se montó a la barca de Simón Pedro que estaba a la orilla del mar. Esto es antes de esto. Esto está antes. Estando aquí en esa misma aldea es cuando el Señor viene y dice que caminaba y hacía grandes milagros y la multitud lo seguía por las orillas de aquellas playas, de aquel mar, como le queramos llamar. Ahí es cuando Él viene y se sube a la barca de Pedro. En su peor temporada de él, el Señor se le sube a su barca. Porque ya todos conocemos la historia, que habían estado pescando toda la noche, que habían estado haciendo lo que ellos sabían hacer, porque lo hacían por muchos años y que no habían agarrado nada.
Eso nos está pasando hoy en día a nosotros, iglesia, y en eso es lo que tenemos que meditar. Y créame que esto me cae a mí primeramente. En esto tenemos que meditar, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, nosotros estamos haciendo las cosas como nosotros creemos que es. Estamos yendo allá afuera, ciertamente es verdad. Y es bueno que vayamos y le demos un tratado a alguien. Es bueno que vayamos y le hablemos de Dios. Pero yo creo que el problema que estamos haciendo es que en verdad no le estamos presentando la verdadera salvación de Cristo Jesús. No le estamos presentando el evangelio que Cristo Jesús le predicó a esta ciudad cuando llegó ahí, iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron que ver la luz que Él llevaba. Y eso es lo que nosotros hoy en día nos está faltando. Estamos haciendo parte de lo que tenemos que hacer, pero yo creo que lamentablemente lo estamos haciendo mal. Porque muchas veces hablamos mucho, decimos mucho, iglesia, pero con nuestras acciones no estamos haciendo nada. Al contrario, estamos tirando tierra en el poquito que alguien más había sembrado. Nosotros llegamos muchas veces con nuestras actitudes y nuestras formas de actuar a parar aquel crecimiento. Esta ciudad, iglesia, podemos ver, en otras palabras, podemos decir que estaba abandonada. El Señor Jesucristo pudo haber ido para cualquier otro lado, pero fue ahí. Ahí Él comienza su ministerio. Ahí es cuando Él agarra a estos hombres pescadores, de ahí los saca y los lleva a iglesia a seguir con Él. Porque ahí mismo es donde Él les dice: ven, sígueme, yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué? Porque podemos ver que estando Pedro en la orilla del agua, después de haber estado toda la noche queriendo pescar, con su sabiduría, con sus fuerzas, no había podido lograr nada. Pero aquí podemos ver, iglesia, que cuando la luz, Él sube a su barca, por llamarlo de esta manera, cuando Jesucristo se sube a su barca, le enseña cómo Él tiene que hacerlo. Y eso es lo que el Señor está tratando de enseñarnos muchas veces, iglesia, y nosotros no lo estamos aprendiendo. Es cómo tenemos que brillar. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué clase de luz somos nosotros? Alguien contaba una historia la otra vez que dice que en su casa tenía una bomba que sacaba el agua. Y dice que cada vez que esta bomba se encendía, aparte de que hacía un gran ruido, cada vez que se encendía, dice que él miraba que los focos de su casa como que le faltaba energía. ¿Por qué? Porque la bomba tenía tanta fuerza que le quitaba energía a aquellos focos. Eso es lo que nos está pasando hoy en día a nosotros. Muchas veces estamos tal vez en la iglesia y tenemos la energía, iglesia, tenemos la luz, pero la estamos usando mal. Muchas veces estamos usando la luz, iglesia, para quitarle la energía a otro, para quitarle los ánimos a otro, muchas veces quejándonos de todo, hablando de todo, iglesia. Aquel que le ha costado un poquito llenarse de energía, llegamos y se la quitamos. Esa podemos llamarle, iglesia, que es una clase de luz que no nos conviene tener. ¿Por qué? Porque, iglesia, podemos tener una luz que no haga nada. Porque podemos tener un foco, por llamarle así, pero si no tiene energía no sirve. De eso hay hoy en día también en estos lugares. Algunos que estamos por estar y no estamos haciendo nada. Pero vemos otros que están, iglesia, y en vez de estar haciendo algo bien, estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque con el poquito de energía que tenemos, lo usamos, iglesia, la poquita luz que tenemos, por llamarle así, la usamos para ver el problema al otro hermano. Lo usamos para criticar al otro hermano. Lo usamos para ver las cosas malas que el otro hermano está haciendo. Pero el Señor Jesucristo llegó a este lugar, iglesia. Él no empezó a ver todas las cosas malas que ellos estaban haciendo. Lo que estaba viendo era que en aquel lugar había necesidad, y dice que entonces gran luz resplandeció sobre ellos, iglesia. Y cuando dice que gran luz resplandeció sobre ellos, significa, iglesia, que cuando el Señor Jesucristo llega, es una luz que va a dar vida. Es una luz que va a edificar, no va a destruir las cosas de ahí. Va a edificar a aquel que quiere ser edificado. Va a levantar al que quiere ser levantado. Eso es lo que la luz del Señor Jesucristo tiene que hacer en nuestras vidas, para que nosotros podamos hacerlo allá afuera también. ¿Por qué, iglesia? Porque podemos venir, no queremos ser como esa bomba solamente, que en vez de ayudar venía y quitaba la luz. Queremos ser, iglesia, como el aparatito que usan en los hospitales. Se ha fijado que cuando alguien llega padeciendo el corazón y ya casi se está muriendo, le ponen una recarga eléctrica y lo ponen eso en su corazón y muchas veces lo vuelven a la vida. Ahí podemos ver, iglesia, que ese es un uso de energía, por llamarle así, para bien. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha resucitado por la voluntad de Dios. A través de eso lo han podido resucitar. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo nosotros, iglesias, mal muchas veces. Que estamos viendo que tal vez el hermano está casi a punto de acabarse de su energía, y en vez de venir y ayudarle, iglesia, motivarle, venimos y le quitamos el último poquito que le queda para tirarlo al piso.
¿Por qué estamos usando las cosas mal? Las estamos haciendo mal, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, si yo le hubiese llegado a esta ciudad y yo hubiera dicho, no hombre, aquí todos están perdidos, aquí todos están ya acabados. ¿Sabes qué? Fácil si le hubiera hecho, Sila y Pedro, ¿sabes qué? Llévame, anda, déjame al otro lado del río. Pero él se quedó ahí. Ahí les predicó la palabra, dice en la Biblia. Les predicó la palabra, les predicó el evangelio de Dios. Que a través de él se podían salvar. No les predicó cualquier cosa, iglesia, y no les habló mucho. Pero lo que le hablaba era la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día que meditar mucho, iglesia, es eso. Tal vez no es lo mucho que hablemos, iglesia, sino que tiene que ser que lo que hablemos en verdad toque la vida. Que lo que hablemos, iglesia, en verdad sea palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder cambiar aquellas vidas, iglesia, que están perdidas hoy en día. Porque hoy en día, iglesia, lo que hay afuera es mucho de eso. Hay mucha gente confundida, iglesia, mucha gente dolida, mucha gente que está resentida tal vez, iglesia, y lamentablemente porque una persona les hace algo, se resiente con el evangelio de Dios. Se resienten, iglesia, con Dios como que si Él les hubiese hecho algo. Ahí es cuando nosotros tenemos que ser sabios en lo que vamos a llevar allá afuera. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé la sabiduría, iglesia, para poder ser portadores de buenas nuevas, para poder alumbrar así como Él lo hizo, que alumbró en esta ciudad, para que aquella gente pudiera tener esperanza, para que pudieran venir ellos y ver las maravillas que Él podía hacer. Porque sabemos, iglesia, que muchas veces ya estamos como estaban los pescadores en esa orilla del mar, que dice que ya habiendo estado toda la noche afuera, vinieron, sacaron su barca ya a la orilla de la arena, empezaron a lavar sus redes, iglesia, porque los que han ido a pescar saben que muchas veces no agarra peces, lo que uno agarra es monte adentro del agua. Ahí podemos ver que la palabra del Señor dice que ellos ya estaban afuera, como quien dice, bueno, estuvimos toda la noche, hicimos lo que pudimos, sabíamos, teníamos la experiencia, teníamos el barco, teníamos todo, pero le faltó lo principal. Le faltó sacar la pesca para afuera. Y eso es lo que tal vez hoy tenemos hoy en día nosotros, iglesia. Ya tenemos la salvación por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces los conformamos solamente con eso. Con quedarlos para nosotros, iglesias, no los preocupamos que por el que está afuera, que aún no ha sido alcanzado por la misericordia del Señor Jesucristo, no los preocupamos por ir a ayudarle a Él. Aleluya. Estos hombres habían luchado toda la noche, dice la palabra, queriendo pescar y no hicieron nada. Pero al llegar Jesucristo ahí, es cuando Él empieza, se sube a esta barca, iglesia, y qué dichoso aquel hombre que usa su barca y se sube a ella. Pero aún más dichoso es, iglesia, cuando le dice, ¿sabes qué? Métete más adentro. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, iglesia. Nos hemos conformado estando a la orilla. Nos hemos conformado, iglesia, solamente estar en la orillita. ¿Por qué? Porque ahí estamos hasta cierto punto más seguros. Porque estando a la orilla, iglesia, no corremos el riesgo de que esa barca sea turbulenta, el agua adentro, y le dé vuelta esa barca. Por eso muchas veces no los queremos mover de la orilla. ¿Por qué? Porque estando a la orilla, iglesia, sabemos que si algo pasa, pegamos un par de pasos para atrás y ya estamos en lo seguro. Pero es necesario, iglesia, que extravemos el ancla de la orilla y hagamos lo que Pedro hizo, lo que este hombre hizo, obedecerle al Señor. Porque es cierto, habían estado toda la noche queriendo pescar, es cierto, habían estado toda la noche batallando, es cierto, pero salieron a la orilla. Usted podrá decir, sí, pero ya habían sacado su barca, ya habían limpiado las redes. ¿Por qué lo estaban haciendo? Dice, limpiando sus redes y otros remendándolas. Pero este hombre le obedeció. Y aquí podemos ver, iglesia, que al obedecer lo que el Señor trae para nosotros, tiene que traer buenos frutos para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer allá afuera, iglesia, si lo hacemos por nosotros mismos, nada vamos a obtener. Pero si lo hacemos, iglesia, bajo la guianza del Espíritu Santo, si obedecemos la palabra del Señor y damos frutos, iglesia, y damos esa luz, es que ahí es donde está la clave, iglesia. Es en cómo nosotros vamos a estar allá afuera. Como le decía, no es que tan bonito hablemos, es que tienen que verse los frutos que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que estar, iglesia, muchas veces con cuidado. ¿Por qué le digo que con cuidado, iglesia? Porque por dar mala luz allá afuera, en vez de traer vida, las vamos a alejar más. Con estar dando mal testimonio de nuestra forma de vivir allá afuera, iglesia, en vez de traer vidas a Cristo, las vamos a alejar. Porque es lo que el mundo usa hoy en día, es esto. Dice, no, para ser como Julano, yo mejor sigo en el mundo. Para ser como aquel, mejor me quedo en el mundo, que tal vez me quedo a misericordia. Si el Señor tiene misericordia de mí en aquel día, tal vez alcance salvación. Pero es que este evangelio, iglesia, el Señor Jesucristo no lo predicó por si tal vez. El evangelio que el Señor Jesucristo predicaba, iglesia, era para salvación. No lo predicaba para decir, bueno, pues si alguno tal vez se quiere salvar, no.
El evangelio que él predicaba, iglesia, era algo fijo, era algo seguro, iglesia, era algo que sabía que haciendo lo que el Señor traía, lo que él ofrecía, iglesia, era lo mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, iglesia, pero ¿por qué? Porque dando lo mejor de nosotros es como podemos dar buen testimonio allá afuera. Es como las vidas pueden venir a los pies de Cristo, iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos estar estancados en un solo lugar, aleluya. Eso es algo que no lo podemos hacer, iglesia. ¿Por qué? Porque podemos ver que todo tiene que ir en crecimiento. Volviendo a la tribu de Zabulón, dice que esta tribu fue censada y dieron una cantidad grande de soldados. Pero fueron a la guerra y la palabra del Señor dice que murieron como 10,000. Y usted me dirá, bueno, cuando lo volvieron a censar eran menos. No, iglesia, eran aún más que al principio. ¿Por qué? Porque se estaba multiplicando. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas que el Señor les había dicho que hicieran. Estaba multiplicándose, iglesia, cierto, iban a batalla, morían soldados, pero más soldados se preparaban, más soldados estaban listos para ir a pelear. ¿Por qué? Porque es algo que tiene vida, iglesia, tiene que multiplicarse. Algo que tiene vida, iglesia, tiene que ir creciendo, porque algo que tiene vida no se puede ir haciendo menos, se tiene que ir haciendo más. En los cuerpos de nosotros, iglesias, tenemos tantas células que se muere una cuando estamos jóvenes. Se muere una, nacen un montón más. Se muere una, le nacen 10 más. Los vamos haciendo un poco más viejos, se muere una, nacen 5. Se va haciendo más viejo, se muere una, tal vez le nacen 2. Preocúpese cuando se muera una y ya no nazca nada. ¿Por qué? Porque ahí, iglesia, significa que ya llegamos a un punto que no vamos a dar más. En vez de ir para arriba, iglesia, vamos a ir para abajo. ¿Por qué? Porque la forma que nuestro cuerpo trabaja es así. Se muere una, se tienen que generar más. Y estamos bien. Pero se le muere una, iglesia, ya no generamos más. Los queda más que ponerlos a cuentas con el Señor, porque rapidito viene de iglesia el momento que tenemos que entregar cuentas. Y esto es lo que esta tribu hacía. Perdían soldados, pero eran más soldados los que se levantaban. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? El evangelio de Cristo tiene que ser así. Lo que nosotros salgamos a predicar allá afuera tiene que ser así, iglesia. ¿Qué le digo yo? No es que le esté diciendo que hay hermanos que se van a caer, no. Pero lo que le quiero decir es que sabemos que no todos, iglesia, los que hemos venido a este lugar, o no todos los que estamos en un lugar así, en aquel día tendremos la salvación asegurada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros venimos y entre más presentamos el evangelio afuera, pero el problema es que tenemos que saberlo presentar. ¿Para qué? Para que los frutos que vengan a través de nosotros, iglesia, echen raíces y se peguen. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cada día tenemos que ir creciendo más. ¿Por qué? Porque si vemos, iglesia, que estamos en vez de para arriba, estamos para abajo, tenemos que preocuparlo. Y eso es lo preocupante que está hoy en día, iglesia, porque el evangelio se está predicando. La venida del Señor sabemos que la tenemos cerca, iglesia, por tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pero lamentablemente es poco el evangelio del Señor que está creciendo. Es poco el evangelio sano que está creciendo, iglesia, porque es fácil irlo siguiendo la corriente de cualquier loco hoy en día. Eso es fácil. Pero una iglesia que se apega a la palabra del Señor, iglesia, alguien que te presente el evangelio genuino como es poca la gente que lo quiere. ¿Pero por qué, iglesia, es poca la gente que lo quiere? Porque hay tanto evangelio barato allá afuera que están ofreciendo. Y nosotros como cristianos muchas veces estamos haraganeando, por decirlo así. No estamos presentando la salvación como tenemos que presentarla. Ahí es donde, iglesia, nos cae un gran compromiso a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos presentando la salvación, iglesia, como tenemos que presentarla, para que las vidas vengan y se sigan reproduciendo. Para que las vidas vengan y se reproduzcan, iglesia, y pueda seguir el evangelio creciendo y creciendo, para que toda la persona que no ha escuchado el evangelio después no pueda decir que no lo había escuchado. ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que venir nosotros y asegurarnos de ser una luz que sirva para bien. Asegurarnos de ser una luz, iglesia, que sirva para bien, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, dice que inmediatamente comenzó a predicar el evangelio de Dios y comenzó a sanar enfermos y a hacer grandes cosas. Y dice que se regó su fama en aquel lugar y que mucha gente le traía enfermos y le traía todo. Hoy en día nosotros la fama que se nos está regando muchas veces es mala fama. Muchas veces lo que se habla de las congregaciones allá afuera, iglesia, no es nada bueno. Y eso lo podemos cambiar no defendiéndonos nosotros físicamente, no hablando, iglesia, no defendiéndonos con palabras, iglesia. La única forma que podemos defender el evangelio del Señor Jesucristo
es brillando con la luz que tenemos que brillar del Señor Jesucristo, y que nos defienda, iglesia, nos va a defender la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la voluntad de Cristo, iglesia, no es necesario que usted y yo los defendamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos un Dios grande, iglesia, y poderoso, que es aquel que ha prometido estar con usted y conmigo. ¿Por qué, iglesia? Porque si predicamos el reino del evangelio, un evangelio de Dios, sabemos, iglesia, que no somos absolutos. Sabemos que si predicamos un evangelio, bendito Dios, como el Señor Jesucristo lo predicaba, sabemos, iglesia, que no somos absolutos. ¿Por qué? Porque tenemos un rey, por lo cual tiene que haber un orden en nuestra vida. Sabemos, iglesia, que tenemos una que nos constituye la palabra del Señor. Esto es lo que los va a guiar. En esto es lo que creemos, y esto es lo que vamos a predicar allá afuera. Y debemos tener, iglesia, un estilo de vida. Y aquí es donde muchas veces damos mucho de qué desear. Tenemos que tener un estilo de vida, iglesia, ¿cuál viene siendo la fe cristiana? ¿Cuál es la fe en Cristo Jesús? Si tenemos estas cosas, iglesia, podemos empezar a brillar allá afuera, pero para bien, no para mal. ¿Por qué? Porque no podemos ser solamente como la bomba que saca la energía. Tenemos, iglesia, que resplandecer, porque cuando el Señor dice que llegó a este lugar, todo aquel lugar vio una gran luz. Podemos ver, iglesia, que Él no llegó diciendo yo soy la luz, no. Ellos vieron, dice que todo aquel lugar pudo ver aquella gran luz, y los que estaban en muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque donde el Señor Jesucristo llegaba, iglesia, podemos ver que en todos los lugares que Él llegaba, algo grande tenía que pasar. Algo grande tenía que pasar, iglesia. El Señor llegaba a todos estos lugares y llegaba con propósitos, aleluya. ¿Por qué? Porque era necesario que pasara todo esto. ¿Por qué? Para que pudieran ver, aleluya, que el Dios que nosotros hoy predicamos y tenemos hace grandes cosas. Eso es lo que tenemos que nosotros tener, bendito Dios, es que la gente pueda ver, iglesia, lo grande que es nuestro Dios en nosotros. No lo grande que es usted, no lo bonito que usted habla, no lo bonito que usted se viste, no lo bonito que yo camino, lo bonito que yo tenga, no. Lo bonito que ellos tienen que ver es los cambios que el Señor hace en nosotros. Porque el que lo conoció en el mundo, a usted, iglesia, el que me conoció en el mundo a mí, ese es el que más rápido lo va a escanear a usted y a mí. ¿Por qué? Porque el que sabía todas las cosas malas que usted y yo hacíamos, Él es el que daría testimonio de usted y de mí. Porque en los trabajos eso es lo que pasa, iglesia. El inconverso está pendiente a ver qué cosa mala usted hace. Usted puede hacer un montón de cosas buenas, pero él está pendiente en ver qué cosas malas hace. Pero muchas veces, iglesia, cuando la misericordia del Señor está con nosotros y ellos ven, iglesia, que muchas veces le hacen cosas a usted malas y usted no se defiende, muchas veces el mismo Señor usa a ellos mismos para defenderlo a usted. Porque eso ha pasado en más de una ocasión, iglesia. Muchas veces hay gente que se levanta diciendo cosas o haciendo cosas, y si usted no hace nada, otro inconverso es el que sale a defenderlo a uno. ¿Por qué? Porque el Señor usa a esta gente para callarle la boca a alguien más. No se tiene que defender uno, pero ¿qué pasa? El problema es que tenemos que estar brillando, aleluya. Y eso es lo que nos cuesta hoy en día. Eso es lo que nos cuesta, iglesia, y lo va a seguir costando aún más. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca aún más. Hoy en día es cuando la gente, iglesia, está más necesitada, pero nosotros como iglesia, Señor, estamos más conformes. Estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya creemos tener la salvación nosotros, y como le decía, en la iglesia es fácil brillar. Bonito brillar allá afuera. Lo que tenemos que hacer, iglesia, tenemos que hacer como Jesús hizo, ir y buscar nuestro propio Galilea. Buscar en aquel lugar, iglesia, que no lo quieren. En ese lugar es que usted puede ir y ganar almas. En el lugar donde nadie lo quiere ver, porque dicen, no, este es cristiano, solo hablándome de Cristo pasa. Ahí es donde tenemos que dar los frutos, iglesia. Es donde resplandecer donde hayan tinieblas. ¿Por qué? Porque si tenemos la luz de Jesucristo, esas tinieblas tienen que huir tarde o temprano, tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la luz de nuestro Señor. Si brillamos con la luz del Señor Jesucristo, iglesia, es fácil. El problema es tenerla en nosotros. Pero ya teniendo la iglesia es fácil. El problema es que tenemos que pedirle al Señor misericordia para que sea Él ayudándonos a brillar con esa luz que es Él. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos que ver qué tipo de luz somos.
Como le decía al principio, usted y yo sabemos qué luz estamos dando. Si estamos dando la luz, iglesia, para quitarle el poquito al que tenemos a la par, o simplemente no estamos dando nada, o qué luz estamos dando. Nosotros mismos los podemos escudriñar, iglesia, nadie más sabe. No me tiene que responder a mí qué luz es. Lo importante, iglesia, es que meditemos en eso. Es, iglesia, en pedirle al Señor que nos ayude a entender que estamos haciendo mal. Porque podemos ver, iglesia, que no podemos estar estancados en un solo lugar. No podemos estar, iglesias, acomodados en la orilla cuando sabemos que así como esta tribu era encargada de estos puertos, ellos controlaban qué barcos salían y qué barcos entraban. Tenemos que ser, iglesia, barcos de bendición. Que podamos salir a lugares, iglesia, y llevar la palabra del Señor. Que podamos salir a lugares, iglesia, que no conocemos y que la gente pueda ver a través del testimonio de nosotros que brillamos con la luz de Jesucristo. Tenemos que ser naves que llevemos buenas nuevas de salvación. Eso es lo, iglesia, lo que tenemos que hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque si queremos mantenerlos vivos espiritualmente, tenemos que dar crecimiento. Y ahí es donde tenemos que meditar, iglesia, es esto. ¿Qué estamos haciendo mal? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a entender qué estamos haciendo mal. ¿Por qué, iglesia? Porque sabemos que en las primeras prédicas que los apóstoles hicieron, no fueron a tomar un seminario, no fueron a un instituto, pero dice que como 3,000 en la primera, más de 5,000 en la segunda. Es el mismo evangelio que usted y yo predicamos, solamente que lo estamos predicando mal. ¿Por qué, iglesia? Porque es al mismo Dios que estos apóstoles predicaban. A ese es el mismo Dios que usted y yo estamos creyendo hoy en día. El compromiso que le estoy poniendo a usted y a mí es este. Preguntémosle al Señor en qué estamos mal. ¿Por qué nuestra luz no está brillando como tiene que brillar? Para que las almas vengan a Él. Póngase de pie, iglesia, vamos a orarle al Señor. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, oh Rey. Te damos la gloria, Padre bendito, y la alabanza sean para ti, Señor amado. Padre, en esta hora, Señor, te venimos pidiendo, Padre Santo de la gloria, bendito Dios, que sea usted llevándose toda honra y toda gloria, Señor. Ayúdalos, Padre bendito, te lo pedimos, oh Dios amado, a reconocer, bendito Dios amado, que somos necesitados de usted, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, Dios amado, a entender, Padre Santo, que estamos haciendo mal, bendito Dios, si en algo te estamos fallando, Padre bendito. Ayúdalos, oh Cordero Santo de Dios amado, a resplandecer, Padre eterno de la gloria, con esa luz que eres tú, bendito Dios amado, para poder, bendito Dios amado, llevar esas buenas nuevas de salvación, Padre bendito, a aquel necesitado, Padre bendito de la gloria. Señor amado, ayúdalos, Padre Santo, a quitar de nosotros, Padre bendito, todo aquello, Señor amado, que no le agrada, Padre Santo de la gloria. Señor, porque sabemos, oh Dios